mi Zoom habla en inglés, así que... Sí, todos hablan en inglés, ¿viste? No se sabe bien por qué, pero es así. sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro, a este conversatorio, este segundo conversatorio que hacemos en conjunto con la red de CONICET. La verdad que es un placer, una alegría enorme poder encontrarnos a través de Zoom, a través del espacio virtual en este espacio. Dadas las características de este grupo, la virtualidad favorece el encuentro, porque es un grupo que abarca todo el territorio de la República Argentina y otros países también, así que nos da la posibilidad de conversar y de compartir experiencias. Hoy queremos hacer especial foco, poner atención a partir de los proyectos de ley que se han presentado en el ámbito, en el área de la salud mental. La idea es entonces, le voy a pasar ahora la palabra a Cookie para que se presente y presente al grupo, el objetivo del grupo, la razón de ser de estos conversatorios. Después vamos a tener un tiempo con Graciela y con Santiago para que nos compartan su experiencia, sus impresiones. Y vamos a tener un tiempo final para poder abordar preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Lo vamos a hacer a través del chat, porque hemos visto que eso agiliza la posibilidad del diálogo, más que el micrófono abierto. Entonces, la idea es que cuando quieran, cuando lo sientan así, mientras Graciela y Santiago van hablando, vayan escribiendo sus preguntas o inquietudes para tener la última media hora de este encuentro, que esperemos que más o menos dure 1 hora y media, poder destinarla a responder, a atender en la medida de lo posible esas inquietudes. Así que si les parece bien, le paso el micrófono a Cookie. Cookie. Bueno, gracias, Vivi. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, también les doy la bienvenida. Acá estamos, les cuento que estamos acompañados, estamos en el Colegio de Psicólogos, yo estoy en Paraná, y estamos en el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, compartiendo, digamos, este espacio destinado, digamos, a abrir la temática de la salud mental, que es una temática realmente que nos involucra a todos, pero en especial a los profesionales de la salud mental, ¿no? Así que bueno, acá estamos, y nos han abierto las puertas, ya desde hace un tiempito, que estamos trabajando acá en la zona. Le voy a dar la palabra a Jesús para que se presente en nombre de la institución. Hola, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Me presento. Mi nombre es Jesús, soy licenciado en Psicología. Actualmente estoy en el lugar de prosecretario y también hoy nos acompaña, voy a correr un poquito la cámara, a ver, Fernando Martínez. Ay, nos saluda. Quien se encuentra en la Secretaría Comunitaria. Nosotros hoy, bueno, ofrecimos el espacio de lo que es el Colegio de Profesionales en el ámbito de Paraná. Tenemos 3 delegaciones y también hemos compartido lo que nos llegó al colegio ya hace unas semanas acerca de pensarnos en relación a estos proyectos de ley, a estas leyes que hacen a lo que hoy esperamos también escuchar de personas que ya han tenido trayectoria y que conocen acerca de cuestiones que, bueno, sirven a la comunidad, sirven a cada uno de nosotros, de nosotras. Desde mi lugar, deseoso de poder escuchar todo lo que se va a brindar, también, sí, de poder preguntar. Y desde ya muchísimas gracias también por este trabajo que se viene haciendo, por la motivación y por, bueno, el grupo que estoy viendo acá, muy lindo que se puede constituir y quienes están presentes acá también. Gracias.
Gracias, Bueno, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Un poco voy a contar brevemente la historia del grupo, que nació el 20 de febrero del 2020, de la mano de, bueno, mi historia personal, que fue el fallecimiento de mi hija. En realidad nace a partir de la experiencia de fin de vida de mi hija Claudia, la mayor, que falleció hace 3 años, y ella cursó un cáncer de ovario muy agresivo y fue una víctima más, digo yo, del encarnizamiento terapéutico. Fue muy bravo ese final, y bueno, esto fue motor para que yo creara un grupo, un ignoto grupo de Facebook que tenía 15 integrantes, y hoy, a 2 años y medio, somos más de 3.000. Excedemos largamente los 3.000. Como decía Vivi, de todas partes de los rincones del país y muchos lugares del mundo. Este crecimiento exponencial en tan poco tiempo da cuenta de que hay una necesidad, que esta ampliación de derechos es sí o sí una necesidad. Hoy vamos a trabajar, vamos a compartir, digamos, con nuestros expositores, Graciela y Santiago, una temática que es emergente, que es uno de los principales emergentes que salen de los relatos en el grupo mayor, sería, ¿no? Personas que han estado la mayor parte de su vida con padecimientos de orden subjetivo, que los han inhabilitado para tener una vida digna, pérdida de trabajo, pérdida de lugares de pertenencia, pérdidas familiares, varios intentos de suicidio, con todo lo que eso implica para esas personas y para su entorno inmediato. Nosotros sabemos que la cuestión de la salud mental es, para las leyes, es uno de los temas más complejos y controvertidos, sería, pero evidentemente esto tiene que ser tratado. Tenemos el derecho y la obligación de abrir el debate acerca de todo lo que tiene que ver con la salud mental y esta ampliación de derechos por la que estamos luchando, ¿no? Yo no me voy a extender más porque pienso que lo más rico va a venir después, y vamos a ir abriendo y poniendo luz sobre este tema tan importante, tan interesante. Y le dejo la palabra a Vivi para que presente a nuestros oradores. Gracias, Cookie. Gracias. Más que presentar a los oradores, los voy a invitar a que se presenten ustedes. Sí, contarle a las personas que están hoy aquí que la razón de ser de que los hayamos convocado fue a partir de nuestro contacto con Darío, que anda por ahí también, y sabiendo que ustedes vienen haciendo un trabajo con los proyectos de ley que se han presentado, eso es lo que entendemos, que los están leyendo, explorando, evaluando, analizando, y en ese contexto es que quisimos conocer los puntos de vista de ustedes en relación a esta temática. Ya tuvimos otro conversatorio, hablamos más en términos generales, y hoy nos queremos enfocar aquí y conocer desde la experiencia de ustedes y la trayectoria, qué es lo que les gustaría presentarnos, compartir y luego poder intercambiar. Así que, Graciela, Santiago, los dejo con los compañeros. Vamos por orden alfabético, así que yo voy a empezar. Soy Graciela Jacob. Yo soy médica,
Originariamente soy médica de familia y luego me constituí como médica especialista en cuidados paliativos. Antes, mucho antes, fui socióloga. Y me dedico a la medicina con una mirada particular, digamos. Y esto es lo que me llevó a los cuidados paliativos y a estar hoy en la red que hemos constituido y que coordino. Soy una de las coordinadoras científicas, la red de derechos, necesidades, derechos y decisiones en el final de la vida. Yo quiero decir 2 o 3 cositas antes de empezar que tienen que ver con el contexto, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad, nuestra sociedad occidental, si hay algo a lo que le teme es a la muerte, al deterioro, al envejecimiento, al tener un rollo, al salir de la imagen ideal que nos muestran las revistas, etc. Pese a que la muerte estuvo sentada en la mesa y estuvo en el living de todos nosotros, sobre todo durante pandemia. Entonces, me parece que esto es una oportunidad. Hoy ya nadie puede dejar de pensar en que un día nos vamos a morir y que tenemos que, como sociedad, hacérnoslo más digno. Al mismo tiempo me pregunto, ¿y cómo no va a ser que esta sociedad esté aterrorizada por el envejecimiento y la muerte si resulta ser que con todos los cambios tecnológicos y toda la evolución que hemos tenido, nos han prolongado la vida hasta los 80 o 90 años, pero después de los 50 no conseguís un trabajo y te jubilan a los 60? Quiere decir que la sociedad en su conjunto tiene como entre 20 y 25 años flotantes para, como diría Franco Parma, el deterioro permanente. Sí, vamos a ir declinando y envejeciendo y deteriorando. Ahora, de esto nadie quiere hablar. Y me parece que es una cosa que tiene que ver con este contexto. Occidente tiene un modo de transitar las vejeces con mucho desprecio. Nuestros viejos no son bien tratados. Los lugares en donde se acogen a las personas de la tercera edad, o como se los quiera llamar, son aguantaderos de viejos, en donde se los tiene bastante empastillados para que no molesten, y en donde tienen una vida muy indigna. Esto contrasta con otras sociedades, ¿no? Con, qué sé yo, en China, por ejemplo, ser viejo es sinónimo de que te recibiste de sabio de alguna manera, al punto tal que Xi Jinping, que no es un niño de pecho, no ha podido convencer a los viejos para que se vacunen contra COVID, porque ellos solamente creen en la medicina tradicional china, y en consecuencia la sociedad china se hisopa o se hace test día por medio el 100% de la población joven, para no dañar la salud de los viejos. Digo, estas cosas a mí me pasan en la cabeza como flechas y me dan ganas de pensar en ellas. Dicho esto, porque hoy voy a decir que me rayé por algunas cosas que estuve leyendo y después puse en Facebook, vamos a nuestro tema. En la red nosotros tomamos una posición respecto a el derecho a pedir una muerte asistida. Y trabajamos en las definiciones y dijimos varias cosas, pero una de las cosas que me parece importantísimo rescatar es que el proceso de final de la vida no es un momentito, no es que ¡tac!, te apagaron la luz y te moriste. Hay un proceso, y en este proceso como tal, el Estado y el sistema de salud tiene que ofrecer un proceso de fin de vida amplio, con alternativas de cuidado, de atención, de contención, de diversas alternativas para mitigar el sufrimiento que existen. No siempre el acceso a los cuidados paliativos, que por suerte ahora tenemos ley
y esta ley se está reglamentando, y esto es una muy buena noticia, no siempre los cuidados paliativos podrán mitigar el sufrimiento de una persona. Siempre va a quedar alguno, para el cual el vivir en la situación que está viviendo sea intolerable. Entonces quiero decir que todos los proyectos de ley, el 100% de los proyectos de ley, tanto en Argentina como en otros países, de lo que tratan es de decir quiénes tienen derecho a pedir este final de vida. En todos los casos hay una definición que es toda persona que tenga un sufrimiento insoportable o intolerable. Los proyectos se diferencian entre si este sufrimiento es solo físico o también puede ser psicoemocional. Nosotros creemos que el sufrimiento es multicausal, que solamente una persona, la persona, puede decir que es intolerable para sí misma. Entonces, en este sentido, no tendría ni, digamos, aunque tal como se señaló en el inicio, la pendiente es resbaladiza, entre comillas, cuando se trata de la salud mental, existen o existirían formas de acoger a estas leyes a personas que tienen un sufrimiento insoportable, sea de orden física, biológica, congénita, adquirida, crónica, y esté en el final o no de la vida. Cuando uno habla del final de la vida, en muchos países se ha tomado medidas de tiempo. El final de la vida son los últimos 6 meses de vida. No, no es así. Por suerte, en los proyectos presentados en la Argentina, ninguno pone un límite. Todos los proyectos que se han presentado, y quiero decir que hay un 5º proyecto en el que estamos trabajando muy activamente, que va a ser presentado creo que en esta semana, que es el proyecto de la diputada Braver, que ya había trabajado en el proyecto de ley de la ley Alfonso. Pero objetivamente hay 3 proyectos presentados. El proyecto de Cobos, un segundo proyecto, que me voy a olvidar ahora de quién es, porque no es un buen proyecto, es realmente... Cornejo. Cornejo, que es más pobretón, y otro que es muy similar, que es el de un conjunto de diputados, entre los que está Mara Braver también. En realidad, los 3 proyectos dicen lo mismo, es cualquier persona que tenga un sufrimiento intolerable, psico, físico y espiritual, y que dicho sufrimiento no tiene perspectiva de alivio posible. Por supuesto que todos estos términos después hay que definir muy finito, porque ¿qué es un sufrimiento insoportable? ¿Y quién decide y quién define la insoportabilidad del sufrimiento? Entonces hay que darle a las leyes un fundamento muy fuerte para que estas definiciones luego no entren en conflicto a la hora de legislar y reglamentar la ley, y que la ley sea efectiva. La segunda cuestión que toma en consideración todas las leyes es que la persona que lo solicita tenga un horizonte de vida limitado. No dice cuánto tiempo, pero que esté en situación de final de vida, con distintas definiciones de final de vida. Es decir, que alguien sano, saludable, que no tiene ninguna afección de ningún tipo, no puede pedirle al Estado eutanasia. ¿Y por qué es esto? Porque todas las personas tienen derecho de hacer con su vida lo que quieran, y siempre una persona sana y competente puede decidir suicidarse y acabar con su vida. Y no es el Estado el que tiene que cumplir esa función.
Entonces, no está mal que el pedido de eutanasia lo diga alguien que esté en un proceso de final de vida. La tercera condición es que la persona que lo solicite sea competente, y acá empieza el despelote, digamos. ¿Qué es competente? ¿Cuándo se es competente? ¿Y qué condiciones de competencia vamos a exigir o pedir o vislumbrar para alguien con sufrimiento físico y para alguien con sufrimiento mental? Y esto creo que es un tema que seguramente va a traer discusiones, pero hay que avanzar en esto. Luego, todas las leyes, yo estoy haciendo un resumen de todas, y lo que tienen en común, lo que tienen de disparidad es realmente poco. Lo que tienen de disparidad tiene que ver con los tiempos y con la mecánica en que todo esto se establece. Por ejemplo, la ley de Cobos, el proyecto de ley de Cobos oscila entre 30 días y 169 días el tiempo y el lapso de tiempo posible entre las distintas, entre los distintos pasos administrativos que el pedido tendría que hacer. Para todo el mundo, o para casi todas las leyes, hay por lo menos un doble pedido. Yo pido la eutanasia, luego de eso recibo información, y no solo información, tengo que recibir información y continuar con mi tratamiento, el que esté haciendo más cuidados paliativos. Por lo menos esta es la tesitura de las nuevas leyes. Y luego de ese tiempo en que soy informado, que pueden ser 20 días, 30 días o 2 meses, ahí hay un proceso de reflexión entre la persona que toma la decisión y el equipo que está brindando la información. Y en este periodo, en la experiencia, por ejemplo, de algunos países, como puede ser en Holanda, algunas de las personas deciden desistir. ¿Por qué? Porque encontraron el modo de mitigar un sufrimiento que era aliviable. ¿Todas van a desistir? No. Una parte. ¿Qué parte? Dependerá de cuál es la enfermedad de cada quien, ¿sí? El pedido que se hace al profesional tiene que estar avalado por otros, por una comisión, por otra persona, por otro profesional externo, etc. Y por supuesto que hay limitaciones. ¿Quiénes pueden participar del proceso? Bueno, todas las personas o los médicos o los profesionales que no tengan conflicto de intereses. Obviamente no puede ser parte de la toma de decisiones de eutanasia el heredero médico del viejito dementizado, por razones obvias. Entonces, de lo que trata la ley es, por un lado, las leyes, garantizar un derecho, establecerlo y especificarlo muy bien, porque hay muchas decisiones que en cada uno de esos pasos implican toma de decisiones éticas, implican conflictos éticos, y hay que resolverlos. Sobre lo que más se legisla es sobre la voluntariedad de quien pide esto, y que no esté sometido a ningún tipo de forzamiento o inducción o lo que fuera. Y que en el estado actual del conocimiento no exista alivio posible. También las nuevas leyes, estas que se están discutiendo, permiten que la persona que pida la eutanasia la pida con anterioridad. Es decir, frente a la situación en que yo sé que voy a tener una enfermedad muy limitante, y que dentro de
X tiempo no voy a estar en condiciones psíquicas de reafirmar mi deseo de morir frente a tales circunstancias, lo dejo por escrito, lo dejo como una voluntad anticipada. Y esto es una de las fuertes novedades de por lo menos la ley de Cobos y la ley que se va a presentar, que todavía no se presentó, el borrador de ley de Graver. Y es muy importante porque al mismo tiempo esto va, y hay que ser muy cuidadoso, y estuvimos discutiendo mucho este tema, porque las voluntades anticipadas ya existen. Existe una ley de derechos del paciente que habilita a las personas a muchísimas cosas. Las habilita a pedir el retiro de soporte vital para evitar justamente encarnizamiento terapéutico o exceso en la provisión de supuestamente de tecnología para soportar la vida, cuando en realidad es tecnología que lo que soporta o sostiene es la agonía, es decir, prolonga la agonía, no prolonga la vida. Entonces tenés derecho de decir, yo no quiero que me intuben, o si me intubaron y no hay posibilidad de salir adelante, que retiren el soporte vital, o no quiero ser alimentado por una sonda, o no quiero recibir tal cosa o tal otra. Entonces, esto existe. También existe la posibilidad de pedir o de recibir una sedación paliativa. Sedación paliativa, que quiere decir cuando una persona está en el final de la vida, y el final, en el caso de la sedación paliativa en general, se evalúa con un margen de un mes, digamos, a lo sumo. Bueno, el paciente no quiere estar presente en el proceso de su muerte, no lo tolera y puede estar dormido. En muchos contextos se habla que esto es una eutanasia pasiva. A nosotros no nos gustan estos términos, pero es lo que se usa en muchos lugares. Pero esto está permitido en la ley argentina. Cosa que está desconocida. No lo sabe la comunidad, no lo sabe la población, lo desconocen muchos médicos, lo desconocen aún médicos que trabajan en terapia intensiva, y entonces ahí tenemos todo un trabajo para hacer importantísimo. Pero al mismo tiempo tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, las nuevas reformas del Código Civil, en el artículo 59 y 60, modificaron el modo del pedido de las directivas anticipadas. No es necesario hacerlo frente a un juez de paz, no es necesario hacerlo frente a un escribano. Ahora, si yo quiero que las directivas anticipadas referidas a la eutanasia sí tengan que estar registradas frente a un escribano y con 2 testigos, que es un requisito que en general se pediría en una ley, tengo que incorporar esto en las leyes anteriores para que no modifiquen lo que sí se logró con la modificación del Código Civil, de que no sea necesario ir a un escribano para plantear una directiva anticipada. Lo que quiero decir es que cuando vamos a legislar, entramos en un entramado que puede ser una trampa para nosotros mismos y para que el derecho sea verdaderamente, digamos, protegido, ¿no? Que el derecho se cumpla y no entremos en esas pequeñas, ¿cómo diría? No quiero decir grietas porque ahora tiene otro sentido lo de grieta, pero en esas pequeñas grietas en donde se cuelan cosas que no queremos que se cuelen. O sea que cuando uno trabaja o ayuda a otros a construir un texto legal, tiene que ser
muy, pero muy cuidadoso. Y en eso es que estamos. Yo me pregunto, para terminar, ¿qué hace que una persona pida acelerar la muerte o terminar con su vida? Todos la piden, todos pueden pedirla, todos están en condición de pedirla. Y a mí me parece que solamente está en condición de pedir algo así alguien que tiene un mínimo de inserción en la sociedad. ¿Ustedes piensan que alguien que no tiene comida o está en situación de calle y la está pasando horrible, se le puede ocurrir luchar por un derecho como este? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este derecho, que yo creo que es genuino y que creo que hay que conquistarlo como muchos otros derechos, de alguna manera, no quiero decir que es un derecho de ricos, porque sería una grosería, pero es un derecho que seguramente no abarcará a toda la sociedad, porque no va a estar en el imaginario de toda la sociedad mientras tengamos un solo excluido. ¿Se le ocurriría a un migrante que cruzó el Mediterráneo pedir eutanasia? Y qué sé yo, no sé. Digo, porque son temas que me parece que también aquí hay que, aquí no, bueno, en general, digo, me parece que hay que plantearse. Efectivamente, en lo que está puesto el eje es en la autonomía de las personas, para decidir sobre su vida y en consecuencia también sobre su muerte. Y esto es lo central, ¿sí? Y si el único que puede decidir sobre qué es sufrimiento es la persona sufriente, yo no tengo duda que está incluido cualquiera, y cualquiera que sufra también de una enfermedad mental. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? ¿Qué más les tendría que decir? ¿Qué decís, Santiago? ¿Sigo hablando un poquito o no? Estaba escuchándote muy atentamente. Yo voy a tratar de ser un poco más sintético. Creo que Graciela dijo muchas cosas, muchas cosas muy importantes, que va a haber que tomar nota después en la grabación y escribirlas. Desde el punto de vista ético, filosófico, histórico, social, cultural, comunicacional, médico, que son aspectos todos que tienen que ver con esta temática que nos reúne hoy. Yo voy a tratar de dar una vueltita por el recorrido que hizo Graciela, aportando algunos otros elementos. Un elemento importante que seguramente todos y todas sabemos aquí en este grupo, muchas gracias por la invitación, es que los derechos nunca se conceden en la historia de la humanidad desde arriba para abajo por la graciosa generosidad de los poderosos o de los gobernantes. Los derechos se conquistan siempre, de abajo para arriba, y siempre a través de un largo proceso doloroso, que es al mismo tiempo un proceso de generación de una conciencia nueva. Una conciencia nueva que implica un cambio de mentalidad. Yo creo que últimamente estamos muy embelesados con las leyes en Argentina. La ley de salud mental, las leyes, la ley que tienen nombres propios. Y estamos entrando en una especie de hechizo que no me parece a mí muy productivo, que es el de pensar que cambiamos el mundo desde el Palacio Legislativo. Yo creo que, digamos, no hay ninguna discusión, sobre todo desde la Revolución Francesa, de la importancia que tienen las leyes en la regulación de la convivencia social, las leyes escritas, la ley positiva y también las leyes de las que
estudiamos los psicólogos y los psiquiatras, las normas que regulan nuestro funcionamiento psíquico y las normas culturales, que no están escritas necesariamente, pero que tienen que ver con nuestro comportamiento cotidiano, y cuya ruptura también genera sufrimiento interno. Pero creo, mi propuesta es, esto, digamos, sin ninguna... sin salirnos del análisis de los proyectos de ley, que es un análisis importante, trascendente, técnico. Hay proyectos mejores y peores, hay leyes que funcionan y leyes que no funcionan. Leyes que se logran implementar y leyes que no. Miren la ley de medios, cómo vino el presidente anterior y la destruyó en 5 zancadas. Miren, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario. Cuando una ley viene a coronar un cambio social que ya está producido, esa ley genera maravillas, abre puertas. Pero cuando el cambio cultural no está producido, la ley corre mucho riesgo de quedar como letra muerta, ya que estamos hablando de la muerte. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional no se cumple. No se cumple la Constitución Nacional. Entonces, no perdamos de vista que estamos hablando de un cambio que requiere un profundo cambio cultural en relación a las concepciones sociales de la muerte, un profundo cambio cultural en relación al rol del personal de salud, un profundo cambio cultural dentro de la currícula de formación de los profesionales de la salud, y también el reconocimiento de que los temas polémicos, suelen ser polémicos por mucho tiempo, como es la interrupción del embarazo, como es el suicidio, como es el uso cotidiano de determinadas sustancias consideradas drogas no peligrosas, como por ejemplo la marihuana. Son temas que van a seguir siendo políticos, van a seguir siendo polémicos y van a seguir siendo profundamente culturales. Tocan intereses creados muy fuertes. Acá hay que mencionar a la Iglesia católica, la Iglesia protestante, la religión judía, la tradición judeo-cristiana, el pensamiento de la vida como un milagro, ¿cierto? En este punto quiero aclarar también que personalmente yo tengo una postura muy liberal, muy favorable a todos los tipos de libertades. La libertad de morirse en cualquier momento y por la razón que cualquier persona determine. Yo siempre hago el chiste de que yo no estoy en contra del suicidio, excepto en mi consultorio. Porque realmente el suicidio es un tema sumamente delicado, sumamente violento y que genera situaciones, sobre todo en este contexto cultural, tremendamente dolorosas y difíciles de superar. En un libro sobre la muerte que escribió, ¿cómo se llama este historiador francés? Que ya me voy a acordar, Philippe Ariès, Morir en Occidente, él menciona un dato que a mí me parece muy interesante, que es más o menos a mitad del siglo XX, esto lo dice un sociólogo inglés, la muerte desplaza a la sexualidad como tema tabú en Occidente. Toda la construcción de Sigmund Freud a principios del siglo XX hasta la década del 10, del 20, del 30, basada en la represión victoriana de los impulsos sexuales primarios y secundarios de los niños, queda reemplazado por el nuevo tabú, justo en el siglo más mortífero de la historia de la humanidad, que ha sido el siglo XX, donde las muertes se calculan por millones y millones y millones, con la Primera Guerra, la Gran Guerra de un nivel de carnicería sin antecedentes, y la Segunda Guerra, la Shoah, el nazismo, etc. Y todas las que vinieron después. Entonces, yo creo que el análisis de los proyectos de ley es fundamental, y también creo que todos nosotros y nosotras nos tendríamos que convertir, algunos ya lo somos, en militantes públicos de la comunicación
para lograr este cambio cultural que va a llevar muchísimo tiempo y seguramente no lo vamos a ver nosotros con nuestros ojos, que así como está cambiando la concepción de los vínculos en las generaciones más jóvenes, como ha estallado el binarismo sexual y ya no se necesita ser hetero u homo o varón o mujer, y sino que hay muchas otras opciones, también es importante introducir la muerte como parte del proceso vital, la muerte como parte de la vida, y las preguntas que nos llevan a la reflexión. Por ejemplo, ¿cuántos años es suficiente para vivir una vida? ¿Morirse a los 30 años es un fracaso? ¿Qué? Entonces, morirse, ¿cuántos años hay que tener para que alguien diga, no, está bien, fue suficiente? Se mide en cantidad, se mide en calidad. ¿Qué significa vida y qué significa vida que merezca la pena? Los médicos y las médicas tenemos que defender la vida como se nos enseña en la facultad, frase hueca, sumamente conservadora y sumamente confusa, o nosotros tendríamos que ser defensores y defensoras del sentido, de un sentido de la vida. Entonces, me parece que este es un tema contracultural que genera muchas resistencias y que nos tiene que llevar amorosamente, porque a los trompazos esto no se arregla, a empezar a pensar cómo existe una educación sexual integral que no se termina de aplicar, la ESI. Yo creo que tendría que haber una educación mental integral y una educación cultural integral, en donde verdaderamente el ideal sea amar la diferencia, no homogeneizarlo todo, sino aceptar que hay gente que no tiene ganas más de estar viva, y aunque uno no pueda empatizar con ese sentimiento, aceptarlo como una realidad de otro. Es una nueva ética del respeto por lo que el otro dice y lo que el otro siente, lo que estamos necesitando. Luego las leyes pueden funcionar mejor o peor, pero el cambio cultural lo tenemos que construir entre todos. Última cosa, y devuelvo el micrófono. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Porque usamos el término de una manera cotidiana, y yo quiero por lo menos distinguir 4 formas distintas de utilizar el término. Uno es en la salud mental individual, tuya, mía. Ese en general se escribe con minúscula. Otro, cuando hablamos de salud mental con mayúscula, estamos hablando de salud mental pública, de las políticas de salud mental desde el Estado. Después está el campo de la salud mental, que es ese territorio, esa cancha donde convergen múltiples disciplinas relacionadas que tienen que ver con la salud y con la salud mental, la medicina, la psicología, la kinesiología, el derecho, la enfermería, con todas las especialidades, etc. Pero también, por último, en cuarto lugar, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de una dimensión de la experiencia humana que hilvana todos los aspectos de la experiencia humana. Entonces, si hablamos en todas las etapas de la vida, tenemos que enfocar el aspecto desde la salud mental. En el nacimiento, que trae tantos cambios en una estructura de familia o de pareja, en el momento de la muerte, las pérdidas, una fractura que llega a la guardia con una persona llorando, el embarazo adolescente, la violencia de género, el femicidio, todo eso también es salud mental. Entonces, salud mental también es el eje transversal que hilvana, porque es la diferencia. Yo hace un rato le decía a los estudiantes de psiquiatría acá en Córdoba que si uno en la Facultad de Medicina saca psiquiatría y salud mental de la currícula, lo que queda es la Facultad de Veterinaria. Entonces, esto es salud mental. Comunicarnos entre nosotros es salud mental. Compartir la angustia que nos genera la muerte es salud mental. Y hablar de la muerte, que es la única seguridad que todos y todas tenemos, indiscutible, la única, todas las demás son incertidumbres, también es salud mental. Devuelvo el micrófono. Chan, chan. Lo tomo, lo tomo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos algunas inquietudes o preguntas. Si a ustedes les parece bien, Graciela, Santiago, las leo y escuchamos sus puntos de vista. Y seguramente a medida que vayan respondiendo irán apareciendo más inquietudes
Así que están todos invitados a compartir sus preguntas. Acá, la primera dice lo siguiente. En el proyecto de ley, ¿la ejecución de la eutanasia solo quedaría en manos de la salud pública? No. Las leyes explícitamente lo que hacen es legislar, y al igual que para la ley de cuidados paliativos, está legislado para el territorio nacional y abarca los efectores de salud pública, privada y de la seguridad social, de todos los subsistemas de salud. No es solamente la salud pública. Y hay especificaciones en las que no entré respecto de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia puede ser individual, pero los médicos que sean objetores de conciencia tienen obligación de ser objetores en los 3 subsistemas. No se puede ser objetor en la salud pública y en cambio no en la medicina privada, por razones obvias. Entonces no, abarca los 3 subsistemas y está bien definido como para que no se cuelen cosas espurias por ahí. Gracias, Graciela. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿es necesario un nuevo proyecto de ley? ¿No alcanzaría con un debate profundo de los proyectos que ya están? Se te escucha mal, Vivi. Perdón, a ver. ¿Ahora mejor? Sí. Dice, ¿es necesario un nuevo proyecto de ley? ¿No alcanzaría con un debate profundo de los proyectos que ya están? Esa es una pregunta que habría que hacerle a los diputados. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que las leyes en general tienden a establecer las normas por las cuales un procedimiento puede ser hecho. Es una ley compleja, tiene que estar muy, muy finito y muy... tiene que tener muchas subaristas. El ideal, si me preguntan a mí, es que haya un único proyecto consensuado a partir de los distintos proyectos que se presenten. Y después de consensuar entre todos los diputados para que salga un único proyecto, que de ahí vaya al recinto. Todos estos proyectos se presentaron o se discuten primero en la Comisión de Salud, en este caso de diputados, de ahí saldrá un dictamen, habrá uno que sea el que gane o armarán un conjunto, un nuevo proyecto que no tenga el nombre ni de Cobos, ni de esto, ni de aquello, pero convengamos que el 100%, o capaz que el 99,99% de las personas, les gusta tener el nombre impreso en un proyecto de ley o en una ley. Los médicos somos especialistas en eso. Existe la maniobra de Jacob para saber tal signo, o el corte de Charcot para saber tal otra cosa. Y todo tiene nombre y apellido. Si me preguntan a mí, bueno, me gustaría que fuera distinto. La realidad es que seguramente va a haber 5 o 6 proyectos de ley antes de que se termine consensuando, antes de que pase con modificaciones o sin modificaciones al otro recinto. Si salió diputados tiene que pasar por senadores, y si sale de senadores luego tendrá que volver para hacer la redacción final y luego la reglamentación. Y la reglamentación es un proceso sumamente complejo. Yo en este momento estoy colaborando con la reglamentación de cuidados paliativos y hay que definir las comas, los puntos, y hay que hacer una cantidad de definiciones que son muy complejas. Así es que si todo fuera bien y se presentara una ley
y esa ley fuera aprobada antes del final del 2022, como hay un tiempo legal para que esas leyes pasen a ser reglamentadas, los plazos de todos los proyectos para la reglamentación de esta ley son 120 días hábiles, lo cual significa 1 año. Así que, con suerte, en el 2025 habrá una ley. Mientras tanto, lo que a mí me parece más importante es estas conversaciones, y lo que decía Santiago, que sea un tema que esté puesto en la sociedad y que sea un derecho pedido desde abajo, y entonces la ley que finalmente se vote sea plausible o más plausible. Gracias, Graciela. Voy a leer un comentario de Julieta. Dice, primero que nada, muchas gracias a los ponentes. La charla es muy interesante. Tuve la oportunidad de anotar muchas cosas y dicho esto me surgieron varias. Primero, hablamos mucho de la cuestión de la dignidad. Me gustaría saber cómo definen ustedes ese término. Segundo, se dijo en el conversatorio que una persona sana no acude a la eutanasia porque puede suicidarse y no requiere del Estado. ¿Eso implica que el suicidio, en términos generales, puede ser entendido como un derecho? Si esto es así, ¿aún así deberíamos prevenirlo? Y la tercera, una preocupación muy grande que tengo respecto del artículo 6 del proyecto de Buena Muerte de Latorre, Cornejo y Cacase, que permite la eutanasia en menores de edad. ¿Qué piensan al respecto? Muchas gracias. Si quieren puedo ir leyendo una por una, si les facilita, como quieran. Me parece que no es necesario. Yo creo que lo importante es que esas preguntas se hayan dicho al aire. No tanto las respuestas, porque las respuestas son provisorias. No hay una sola respuesta sobre qué es la dignidad. Me parece que es un trabajo constante definir qué es la dignidad, y seguramente no es lo mismo en todos los contextos. Graciela dijo una cosa muy importante hace un rato. También hay una indignidad en la inequidad social. Entonces, no vamos a estar nunca conformes con ningún proyecto de ley que solamente habilite a una muerte digna a una porción muy escasa de la población. Yo les quiero decir que un ejemplo de este cambio cultural que yo estoy, con el que estoy insistiendo, es el hecho nada menor de que en nuestro país existan solamente 300 médicos y médicas paliativistas. No sé si el número es correcto, Gra, pero más o menos es más o menos así. O sea, hay 5.000 psiquiatras aproximadamente, faltarían un poco más, y hay 300 personas con matrícula médica trabajan. Es un número que no alcanza ni para empezar. Entonces, sería fundamental promover la formación de una especialidad que va a ser cada vez más necesaria, y de ámbitos de discusión que van a ser cada vez más necesarios, no solamente los comités de bioética, que quedan chicos ya para discutir todas estas cuestiones. Las 3 preguntas de la persona que había que contestar recién, la felicito a la persona que la formuló. Son preguntas muy difíciles de responder y me parecen muy inteligentes. Otro error que tenemos que tratar de evitar es el de contestar las preguntas inmediatamente así, de un solo saque, porque se cierra el sentido. Y hay que abrir, no cerrar. Para hablar de la muerte hay que abrir. También sería bueno que algunas personas que tienen que legislar, o que tienen que opinar, o que son asesores de personas que legislan, se den una vuelta por las terapias intensivas, por los servicios de oncología pediátrica. Un pediatra clínico en 40 años de trabajo solamente ve 4 cánceres, pero cuando uno entra en un pabellón oncológico de pediatría, uno ve 50 cánceres. Y son todos chiquitos, muchas veces se mueren a muy corta edad. Sería bueno pasar esa experiencia
para ver, y lo mismo que la experiencia del suicidio o de perder una persona por suicidio. Es decir, son temas de los que a veces es necesario también intentar una aproximación vivencial, ¿no? Para tener para que algunas cosas florezcan mejor en la cabeza, ¿no? Seguramente no va a haber una respuesta para todo el mundo. ¿Qué es una vida digna? Es una pregunta que habría que hacer. En nuestro país hay 5.000 villas miseria, donde viven aproximadamente 5 millones de personas. Argentina es un país extremadamente rico que tiene el 50% de su población bajo la línea de pobreza. Durante la pandemia decíamos, la cuarentena, ¿dónde? En una casa con calefacción y la heladera llena y un sueldo depositado a principio de mes, o la cuarentena en la calle, o en barrio de emergencia sin electricidad o sin agua potable. Estamos hablando de derechos, y cuando hablamos de derechos, los derechos se dan la mano los unos con los otros, no existe un derecho aislado. Gracias, Santiago. Yo me voy a meter en un territorio que es más de Santiago que mío, pero me parece importante, y es a la pregunta sobre el suicidio. Lo que yo quise decir es que el artículo 14 bis y el artículo 19 habla en la Constitución de que las personas son libres y pueden hacer exactamente lo que quieran con su propia vida, mientras no le provoquen un daño específico y deliberado a otra persona. Desde ese punto de vista, si me preguntan, ¿es un derecho suicidarse? Sí, es un derecho suicidarse, ir al baño. Lo dice el artículo 19, las acciones privadas de los hombres que en ningún modo afecten a terceros. Es un derecho que está en la Constitución. Ahora, la pregunta, que es una pregunta inteligente de alguien inteligente, es, ¿y si es un derecho, nosotros, está bien que hagamos cosas para prevenir el suicidio? Y sí, que alguien quiera suicidarse no quiere decir que uno no tenga o no pueda hacer algo para prevenir el sufrimiento que lleva a una persona a querer suicidarse. Digo, alguien que se quiere suicidar está sufriendo. No es solamente un loquito que pasó un día y dijo, a ver si probamos con el suicidio, que no tiene ninguna conciencia de nada. Es alguien que ha tenido una recorrida de sufrimiento. Entonces, desde ese punto de vista, y sí, por supuesto, si yo trabajara en salud mental, tal como dijo Santiago, yo no tengo nada contra el suicidio, pero en mi consultorio yo no voy a promover el suicidio. Y me parece que esa diferencia entre lo que uno tendría que promover como conductas de salud pública no tiene que retasearlas, ¿sí? Entonces me parece muy bien la pregunta, pero yo creo que sí, que una cosa no inhabilita a la otra. Respecto del tema de la edad de los menores, la diferencia de los proyectos presentados es si se acepta desde los 16 o si se acepta desde los 18 años. En principio, la Convención de Derechos de los Niños habla muy específicamente de que los niños o las personas a partir de los 16 años están en capacidad de tomar decisiones sobre su propia salud, a rechazar tratamientos, a aceptar tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si están en condiciones de eso, uno se podría decir, ¿y por qué no de tomar la decisión de terminar con su vida si su sufrimiento es insoportable? Ahí hay los proyectos que ponen 18 versus los proyectos que ponen 16, es una cuestión de casi de lo que resulta menos molesto, inquietante o desafiante. Que una persona menor
de 16 o 18 años desee la muerte por un sufrimiento intolerable, es algo intolerable para cualquiera. Mm. Así que yo lo único que puedo decir, me gustaría que ningún menor tenga nunca el deseo de pedir eutanasia, pero me gustaría en lo personal que si un menor tiene ese sufrimiento, lo podamos ayudar toda la sociedad, no solamente el médico tratante. Gracias. Yo quiero agregar, digamos, veo que vamos cerrando un poquito, yo quiero agregar una cosa. Creo que cada vez estoy más convencido de que tenemos que habitar la política. Es la actividad más maravillosa del humano, del ser humano, es con la que se puede cambiar la realidad, para bien, ¿no? Tenemos que habitar la política. Para el 2050 la depresión va a ser la enfermedad más frecuente del planeta, en la estimación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa eso? Yo no lo puedo decir en un solo plumazo, pero como mínimo significa que hemos fracasado completamente como civilización en el diseño de un mundo para todos y todas. Tenemos que alfabetizarnos mucho todavía, en feminismo, en cambio climático, en las discusiones culturales imprescindibles que nos tenemos que dar, como por ejemplo el derecho al bien morir. Es un camino largo que requiere de muchísimo trabajo, pero no existe otro camino que el camino de la práctica política, como por ejemplo este conversatorio forma parte de esa práctica política para incidir en un cambio que no es un movimiento de pizarrón, sino un cambio profundo. Yo personalmente soy favorable, quisiera vivir en un mundo en donde no solo hubiera lo suficiente para todos y para todas, sino donde también existiera una concepción del otro basada en la ternura y en el respeto y el amor por la diferencia. Si uno lo mira desde esa concepción filosófica, ética, política, se caen las argumentaciones en relación a por qué una cosa o por qué otra. Porque la persona lo dice, porque la persona lo dice, porque esa persona se quiere morir. Está bien que haya controles estatales, yo creo mucho en el Estado como representante del bien común, pero tampoco una burocracia kafkiana, un control para promover el bien, no el mal. Pero la muerte es un derecho, y no solo es un derecho, es una realidad inevitable. Estamos discutiendo cómo y cuándo, no estamos discutiendo muerte sí o muerte no. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Aquí hay una pregunta sobre cuidados paliativos. ¿Qué postura se toma sobre una persona a la cual los cuidados paliativos le garantizan una larga vida, pero a nivel emocional la persona ya no lo soporta? Bueno, tal como dije antes, vos podés estar lo mejor cuidado, protegido, acompañado y atendido por el mejor equipo que exista de cuidados paliativos, formado por múltiples disciplinas, etc. Y si la persona tiene un sufrimiento que no hemos podido aliviar, bueno, no hemos podido aliviar. Hay muchas cosas que los cuidados paliativos no pueden resolver. En general, en los países en donde tienen gran desarrollo de cuidados paliativos y que tienen acceso y es una práctica mucho más difundida que en la Argentina, como podría ser Canadá, por ejemplo, que creo que de los países occidentales es quienes tienen mejor cobertura de cuidados paliativos,
los pedidos de eutanasia y de muerte asistida están vinculados en general con enfermedades que generan mucha limitación en la comunicación, por ejemplo, como la esclerosis lateral amiotrófica, o en la posibilidad de autovalerse, como pueden ser algunas parálisis cerebrales, etcétera, que no tienen que ver tanto con el dolor físico, como sí con el dolor emocional. Piensen en las películas como Mar Adentro, etcétera. En general, los pedidos de eutanasia están mucho más vinculados a las situaciones que son poco paliables, digamos, poco tratables desde el punto de vista de los paliativos, que queremos darle mejor calidad de vida a las personas sin necesariamente alargarles la vida, porque sabemos que están en el final de vida, ¿no? Gracias. Me distraigo, me quedo pensando, escuchándote. Aquí. Yo quiero, perdón, antes de, Sí, yo Santiago. en 5 minutos voy a tener que irme, pero Bueno. quiero decir una cosa, y Graciela se va a enojar conmigo, y Qué después suerte. me va a protestar por privado. Graciela es una persona muy sabia, que hay que escuchar mucho, y que su condición de médica, de socióloga, de médica de familia, todas sus elecciones vocacionales, la han llevado hasta este punto donde está ahora. Prácticamente nadie que yo conozca tiene una práctica del compromiso, del acompañamiento dentro del quirófano hasta el momento de la muerte, con un respeto y con una maestría técnica como tiene Graciela Jacob. Necesitamos multiplicar los profesionales con ese saber y con ese posicionamiento y ese compromiso político que es con el otro, que no es en el pizarrón. Entonces, insisto, al final del día de lo que estamos hablando es de cuáles son las bases de nuestra concepción del otro. Esa es para mí la pregunta de las preguntas. ¿Cuáles son las bases de nuestra concepción del otro? Y a partir de esa respuesta es que podemos pedirle al Estado que abra una puerta o que cierre otra. ¿Sí? La polémica siempre va a estar. Siempre va a estar. Las guerras y las atrocidades del siglo XX han generado cuerpos legislativos que se manifiestan siempre en contra de la muerte, como si la muerte fuese posible de ser ahuyentada. El jefe de terapia intensiva, que es un amigo mío que yo conozco, un día me dijo, en este servicio está prohibido morirse, y me lo decía en serio, no era una broma. Las típicas bromas médicas. Los médicos tenemos que cambiar muchísimo. Las currículas con las que nos formamos ya no sirven más. Son anticuadas, tienen 50, 100 años de antigüedad. Sabemos demasiado poco para tomar decisiones demasiado importantes. Y allí es donde aparecen los maestros y las maestras como Graciela, y para quien no se había dado cuenta, yo lo quería dejar dicho para que sepan el privilegio que hemos tenido todos de tenerla hoy acá hablándonos. Después no me putees, Jacob. Sin duda, Santiago, apoyo totalmente. Aquí hay una pregunta entonces que dice, tengo una consulta. Según la ley de muerte digna, los pacientes pueden elegir la suspensión de tratamiento, sabiendo que hay grandes posibilidades de que el resultado sea la muerte. ¿Pero se pone en duda la capacidad para pedir la eutanasia? Es muy buena la pregunta. Nadie explícitamente ha dicho que para pedir la suspensión tenés que ser competente, pero en fin, digo. La competencia es un viejísimo problema de la medicina forense. Claro. Porque la competencia siempre, pase lo que pase, la termina decidiendo un juez, pero la decide un juez con el informe del perito forense.
que puede ser psicólogo o psiquiatra o las dos cosas juntas. Y a su vez eso se basa en un cuerpo teórico que está muy condicionado por las corrientes filosóficas, las presiones políticas, los prejuicios, las tradiciones profesionales. Entonces, la definición de lo que es capacidad para tomar una decisión es un problema tremendamente complejo, muy técnico, que hay que discutir. En general, pero esto se discute en derecho penal también. Es lo mismo que discutir la imputabilidad. Sí, estaba pensando. Entonces, y en ese sentido hay una biblioteca de un lado y otra del otro. Tenemos que encontrar una solución práctica, porque cuando un derecho se demora y se demora y se demora y se demora y va y viene, y hay un amparo y nadie quiere poner el gancho, ese derecho se está vulnerando también. Aquí hay nuevamente una pregunta en relación al tema. Si la idea de defender la vida, entre comillas, resulta ambigua, ¿por qué defender la dignidad no lo es? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, cómo no. Dice, si la idea de defender la vida, entre comillas, resulta ambigua, ¿por qué defender la dignidad, nuevamente comillas, no lo es? Está buena la pregunta, pero yo no diría que es ambigua. Defender la vida no es ambigua. Lo que pasa es que ambigua sería otra cosa, digamos. Esto no es ambiguo. Lo que es obliga a discutir cuál es la vida que uno está defendiendo. Eso es el problema. A mí me enseñaron de chico, tuve la suerte de tener buenos maestros, a mí me enseñó Lía Ricón, la psiquiatra Lía Ricón, que acaba de cumplir 92 años y sigue trabajando, por suerte para ella y para sus pacientes. Me enseñó que la vida que hay que defender es la vida que vale la pena, no la que no vale la pena. La que vale la pena para el sujeto. Esa no es una decisión que puede tomar nadie desde afuera. Pero de vuelta vuelvo a mi pregunta, ¿cuál es la concepción en la que se basa sobre qué base filosófica apoyo mi concepción del otro? ¿Qué significa el otro para mí? ¿Es una amenaza? ¿O nos vamos a relacionar en base a una ética de la colaboración y la solidaridad o a una ética de la suspicacia y el temor? Porque hay todo un terreno legislativo que está dirigido a protegernos del otro. Y acá lo que nosotros estamos tratando de tirar abajo es esa pared y decir, no me cuides a mí del otro, cuídalo al otro de mí. Cuidarlo al otro de mí. ¿Quién soy yo para decirle al otro que tiene que seguir vivo? O que tiene que ser heterosexual. O que tiene que vivir en una villa miseria. Hasta hace muy pocos años la psiquiatría tomaba la homosexualidad como una enfermedad. Y el psicoanálisis también. Y se hacía psicoanálisis de la homosexualidad para curarla. Pasó muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Es una ola que va muy rápido y lo que estamos discutiendo son cuestiones muy fuertes que llevaron siglos y siglos de discusión con la frazada yendo para un lado y yendo para el otro. ¿Cuál es la justificación para matar en la guerra? ¿Por qué nos alarma tanto una eutanasia y no alarma tanto tirar una bomba nuclear sobre una ciudad japonesa? ¿Es diferente la muerte o siempre es la misma la muerte? ¿Cómo puede haber una industria que debe ser la que más plata genera, dedicada a perfeccionar los modos de matar? Los modos de matar. Y después, por la otra puerta, estamos 5 años discutiendo un proyecto de eutanasia. En la vereda de enfrente. Eso sí es ambivalencia. Gracias, Santiago. Aquí hay otra pregunta. Pregunta reflexión, diría yo. ¿Por qué tengo que esperar a perder mi dignidad? Estar vulnerable física y mentalmente para que consideren ayudarme al buen morir. Creo que vos dijiste algo, Graciela, en relación a las voluntades anticipadas, justamente, Sí. que no es necesario.
Sí, es una pregunta, muchas preguntas no van a tener respuesta, son preguntas. Y yo creo que de lo que se trata es de seguirnos preguntando. Y creo que lo que nos enriquece es eso. Yo tengo mis voluntades anticipadas escritas hace mucho tiempo y cada tanto las voy modificando y Claro. agregando cosas porque Sí, es la idea. es la Porque vos idea. vas cambiando, vos vas cambiando. Porque yo voy cambiando y antes no quería que me pusieran un botón gástrico, ahora no quiero nada, déjenme de joder, digamos. O al revés, antes no quería esto y aquello y ahora quiero por favor todo porque la vida... una de las cosas muy importantes que comento es que para muchas personas el pedido de eutanasia, y esto hay que ver cómo se incorpora en algún proyecto de ley, no quiere decir que quieran morirse ya, quieren saber que si se quieren morir, pueden. Es decir, que no hay un lapso en el cual yo pedí la eutanasia y qué sé yo qué, bueno, ahora te di la eutanasia, tenés 24 horas para ponerte con el bracito estirado y yo te liquide. Y no, esto también hay que considerarlo. Yo personalmente tuve el año pasado una experiencia muy fuerte con un amigo mío muy querido, un amigo de toda la vida. Él vivía en California, vivió durante 45 años en California y le diagnosticaron una enfermedad mental progresiva y deteriorante. Y él sabía que en determinado momento no iba a poder decir que quería eutanasia. Y en California tenés que tener las 2 veces que tenés que poder decir, y él no podía decidir cuándo, porque no sabía cuándo iba a llegar ese deterioro. Bueno, finalmente tomó la resolución de irse a morir en suicidio asistido a Suiza y puso una fecha arbitraria. Y bueno, y se despidió de todos nosotros. Algunos pudieron viajar, otros nos despedimos por Zoom, etcétera, etcétera. Pero a todos, y también a él y a su familia, les quedó, o nos quedó, la cosa de que a lo mejor podía haber sido 4 días después o 6 semanas después. ¿Por qué el 1 de octubre? Y porque tenía miedo de no poder volver el 5, el 10 o el 24 a decir otra vez, sí, quiero morirme. Yo quiero decir mis últimas palabras. ¿Sabés por qué el 1 de octubre? Porque lo decidió él. Claro. No, Chao. pero a él también le pasó. Él también le pasó. Y sí, ahí sí está la ambivalencia que decía. Ahí está la ambivalencia. Pero es que no hay muerte sin ambivalencia. No hay muerte sin ambivalencia y tampoco, como decía mi abuela sabia, hay muerte sin culpa. Claro, Siempre. por supuesto. Si Por hubiera supuesto. hecho esto y esto. Siempre hay un sentimiento de culpa frente a la muerte de un querido, aunque sea lo que sea. ¿Por qué no se hizo tal? Porque sí se hizo cual. Es así. ¿Qué hubiera pasado si se hacía tal? Sí. Claro. Yo pido 1000 disculpas. Si no estoy dentro de 3 minutos en un lugar, ahí sí soy hombre muerto sin ley. Entonces... No queremos ser testigos de eso, ni enterarnos. No. Después arreglamos cuenta en casa, nene. Después arreglamos cuenta, pero que Graciela es de esas personas que si las elogias se enojan. Pero bueno, la vida es así, uno tiene que, a mí me gusta el género del elogio justo. Bueno, te vas a llegar tarde. Esas cosas hay que decirlas. Muchas gracias Gra, por permitirme compartir este rato acá con vos. Muchas gracias a las organizadoras. Creo que esto es de enorme trascendencia y pido disculpas por esta salida poco elegante. Gracias, Santiago, que te vaya muy, muy bien y muchísimas gracias.
Igual quiero decirles que estamos terminando, nos quedan unos minutitos de lo programado, probablemente algunas preguntas queden sin responder. Era algo que podía pasar y afortunadamente como tenemos nuestro espacio de Facebook, nuestro grupo, pues seguiremos allí, en todo caso, reflexionando, compartiendo. Este video lo vamos a subir pronto, de manera que queda abierta la conversación, por eso lo llamamos conversatorio. Voy a leer una pregunta más. Hay muchas reflexiones que ustedes pueden mirar en el chat. Aquí dice, si la eutanasia es entendida como una expresión del derecho a la libertad, establecer requisitos para la misma, reduciendo su práctica a solo algunos pacientes, como enfermos terminales, ¿no sería reducir esa libertad de alguna forma? Creo que es una buena pregunta para el cierre. Es una muy buena pregunta para el cierre, porque es una pregunta filosófica, y como toda pregunta filosófica tiene 700 formas de ser respondida, ¿no? Es cierto, hay una tensión entre esto, porque una cosa pasa por ser la libertad individual y otra cosa pasa por ser la protección de los derechos de las personas, y entonces en esa tensión que hay siempre van a existir roces. Porque desde la libertad individual no habría por qué pedir ningún otro requisito. Pero ¿cómo sé que esa libertad es verdaderamente libre? Y esta es la pregunta desde la sociedad. En fin, era mejor cuando éramos recolectores bucólicos y teníamos pequeñas ciudades autoabastecidas, pero estamos en una mega civilización, ¿no? No tengo respuesta, la verdad, pero me encanta la pregunta. Quizás cada uno pueda llevarse la pregunta a casa, a la almohada, y pensarla y trabajarla. Seguramente van a ser estas y otras tantas las preguntas que surgirán en el debate público, que esperamos que así sea, porque atañen a las creencias, a las cosmovisiones personales. Sí, el debate público que yo vaticino no va a ser así de amable y agradable, seguramente. Seguro. Va a estar teñido por muchas ideologías, por muchas, bueno, ocurrió con el debate sobre aborto y sobre tantas otras cuestiones. Así es. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, agradeciéndote, Graciela, y por tu intermedio a Santiago y a toda la red del CONICET, a Darío, por su gestión tan eficaz para que para que hayamos podido encontrarnos hoy. Los saludamos, Cookie. Hermoso verte, Vivi, todos los que, creo que estaba Laura por ahí, del grupo de administradoras. No sé, ahí estás, Laura, ahí te vi. Y Vivi Yo también, agradezco Viviana muchísimo. Monteguirfo. Sí. Yo agradezco muchísimo porque, bueno, porque me parece que es el modo de construir sentido, ¿no? Así es. Todos nos vamos un poco más estimulados después de este encuentro y esa era la idea. Así que nuevamente, gracias Graciela, gracias a todos los que estuvieron hoy aquí. Seguramente nos volveremos a encontrar. Nuestra idea es repetir estos encuentros y avanzar juntos desde el debate, desde la información, desde el conocimiento. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Adiós a todos. A ustedes. Gracias. Qué divina esta vieja, por favor.